Tardes a todos, les damos la bienvenida a quienes están conectando ahora para este webinar sobre las charlas llamadas Kinesiología y COVID, impactos a distintos niveles de atención en salud. Me presento, soy Rodrigo Recada Zavala, kinesiólogo y secretario de estudio de la carrera de Kinesiología de la Universidad Autónoma de Chile, de acá de sede de Santiago, y en el día de hoy seré el moderador de esta actividad y estaré atento a todas las consultas que vayan realizando en el chat a medida que nuestros presentadores vayan exponiendo sus respectivas charlas. Ya han pasado varios meses desde que comenzó esta pandemia a nivel mundial y actualmente estamos viendo las secuelas que ha dejado en las personas que han padecido este tipo de enfermedad. ¿Cómo tratarlas? Y de acuerdo a esto y considerando lo que vamos a ver hoy día, la primera charla estará a cargo del expositor Rodrigo Torres con su tema ¿cuáles son las mejores evaluaciones para el paciente COVID-19? Él es kinesiólogo egresado de la Universidad de Chile, máster en investigación clínica de la Universidad de Barcelona y actualmente vicepresidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria e investigador predoctoral del Hospital Clínic de Barcelona en el servicio de neumología. Antes de dar paso a nuestro expositor, hay que recordar que pueden estar realizando sus preguntas a través de nuestra plataforma, las cuales van a ser respondidas una vez que presenten los dos expositores, ¿ok? Sin más que agregar, dejamos con usted al kinesiólogo Rodrigo Torres. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación, Rodrigo. Y por supuesto, no sé si se ve mi pantalla, yo creo que sí. Sí, está ok. Perfecto. Primero que todo, quiero agradecer la invitación de la Universidad Autónoma de Chile, donde tengo grandes amigos y que siempre es un gusto poder colaborar con el equipo de profesores, sobre todo de respiratorio de la universidad, y sobre todo con un tema tan apasionante que nos ha llevado a generar una línea de investigación que pareciera ser fácil la respuesta a esta pregunta, sin embargo vamos a ir viendo cómo no es tan fácil y también por qué se ha generado una gran expectativa respecto a cuál es la mejor evaluación para un paciente post-COVID. Bueno, primero conversaremos un poco sobre la magnitud del problema. Esto muy rápidamente, sabemos que ya van casi 35 millones de personas con coronavirus, de las cuales 1 millón de personas han fallecido alrededor del mundo. Y la pregunta es, ¿cuáles son los pacientes a los que nosotros realmente vamos a evaluar? No los vamos a evaluar a todos porque sabemos que cerca de un 80% son pacientes que no se hospitalizan y que probablemente requerirán en menor grado que nosotros realicemos alguna evaluación. Lo que sí sabemos es que cerca de un 6% de los pacientes llegan a una etapa crítica de la enfermedad. Si vemos los datos de hoy en la mañana del Johns Hopkins, podemos ver que hay aproximadamente 2 millones de críticos, o han habido 2 millones de críticos en el mundo, y si vamos a los datos de Chile, aproximadamente han habido cerca de 28.000 críticos en nuestro país. La pregunta es, ¿vamos a evaluar a todos estos pacientes? Evidentemente no, ¿cierto? Sabemos que hay una tasa de mortalidad bastante alta en los adultos mayores, no tan alta en los más jóvenes, pero hay un porcentaje de pacientes que lamentablemente falleció. Sin embargo, hay que sumar algunos que no son críticos, pero que hacen la enfermedad de todas formas severa y tienen los efectos del reposo prolongado. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando cerca de un 5, un 10% de todos los pacientes que van a requerir algún tipo de intervención y, por supuesto, necesitan una evaluación adecuada. Lamentablemente esto está muy relacionado al reposo prolongado y los primeros reportes de China nos muestran que la mediana de hospitalización es cercana a un mes. Por lo tanto, estos pacientes se van acumulando, van generando no solo por el cuadro de COVID, sino que realmente por el tiempo de hospitalización, secuelas que deben ser valoradas. Y estas secuelas, las más evidentes son del sistema respiratorio y cardiovascular, podríamos decirlo. Sin embargo, hay secuelas desde el punto de vista musculoesquelético que generan secuelas funcionales de manera importante. Hay problemas psicosociales, hay alteraciones incluso de sistemas como el de la piel y del sistema digestivo y urinario que van a afectar la calidad de vida de estos pacientes. Ya los primeros reportes muestran que los pacientes posterior a un evento de COVID que requiere hospitalización, a los 2 meses todavía tienen síntomas que persisten. En esta serie, hecha en una serie de hospitales de Londres, en el Reino Unido, muestra que cerca del 70% de los pacientes a los 2 meses posterior al evento de hospitalización
todavía tienen fatiga. Y claro, si pensamos en una persona que después debe retomar su trabajo, por ejemplo, un obrero que debe estar de pie, claramente puede generar problemas después de readaptación o de reingreso al mundo laboral. Cerca de un 50% también sigue permanentemente con problemas de dificultad al respirar. Por lo tanto, no es un problema que uno pueda descartar fácilmente. Y por supuesto que la recuperación de los sujetos va a depender mucho del estado funcional. Y aquí Latinoamérica lamentablemente no está tan bien preparado. Sabemos que hay 3 posibles escenarios en los que un paciente se puede enfrentar, ¿cierto? El primero es que seamos individuos jóvenes y sanos. No son muchos, lamentablemente, en nuestro país. Si miramos la encuesta nacional de salud de los últimos años, vamos a ver que la gran mayoría tiene enfermedades no transmisibles, como, ¿no es cierto?, la obesidad o el sobrepeso, son muy sedentarios. Y por supuesto que la recuperabilidad en un porcentaje de la población va a volver al estado basal. Sin embargo, hay muchos pacientes que no van a recuperar su estado basal. Si tenemos sujetos jóvenes con un estado premórbido o con comorbilidades comunes como diabetes o hipertensión, ese paciente va a tener una tasa de recuperación mucho menor y, por supuesto, cuando se recupere, muy probablemente no va a volver al estado basal. Yo diría que aquí es donde se encuentra el mayor grupo de pacientes que se complejiza en las unidades de cuidado intensivo. Y, por supuesto, tenemos una población adulta mayor con muchas enfermedades. Cuesta encontrar adultos mayores que no tengan enfermedades en nuestro país, con una tasa de recuperación mucho más larga y que, por supuesto, el estado funcional posterior a este evento va a ser mucho más alterado, mucho más afectado que lo que este paciente realmente ingresó a la unidad. Nosotros planteamos una evaluación basada en 5 pilares, publicada recientemente en la revista Archivos de Bronconeumología, que proponemos que se evalúen siempre las actividades de la vida diaria, el aspecto cognitivo, la capacidad física, la función respiratoria y la calidad de vida, ya que estas son las dimensiones que probablemente más se van a afectar y que van a influir en la rehabilitación. Esto no quiere decir que no evaluemos deglución, sistema cardiovascular, no, para nada, sino que pensando en un programa de rehabilitación, cuáles son las cosas que realmente nos interesarían. Y planteamos el uso de distintas escalas. ¿Por qué no digo evaluar con índice de Bartel o evaluar con el MOCA, por ejemplo? No, porque depende del contexto de cada uno de los lugares donde se hace esto y, por supuesto, de la realidad de ese país y de ese lenguaje en que tengan una adaptación a este tipo de herramientas. Por ejemplo, en algún país estará validado el Bartel, en otro estará validado el CATS y, por supuesto, que tiene que haber estudios que respalden el uso de estos instrumentos. Afortunadamente hay algunas herramientas nuevas que se han ido desarrollando, como la PCFS, que evalúa actividades de la vida diaria, que es la Post-COVID Functional Status Scale, que en los próximos meses sabemos que va a generarse evidencia para el uso de una herramienta específica. Hasta ese momento tenemos que usar herramientas obtenidas de otro tipo de dimensiones. Dependiendo del resultado de estos test, planteamos que pueden haber alteraciones funcionales mínimas, leves, moderadas o severas. Y dependiendo de eso, es evidente la intervención que vamos a realizar. El gran error de la rehabilitación en pacientes con COVID es pensar que todos se van a comportar como pacientes respiratorios o cardiovasculares. Y eso no es así. Va a ser probablemente un porcentaje no tan alto de la población. Hay que recordar que los que más afectan son los adultos mayores y los que tienen comorbilidades. Por lo tanto, se debe pensar en todo el espectro de la rehabilitación. Hablando del Post-COVID Functional Status Scale, es importante recalcar que existe una versión en español, una versión en español chileno específicamente, que está siendo validada por el equipo del Hospital del Salvador y que está disponible en la página web de esta escala. Si alguien la quiere, después la puedo poner en el chat. Y lo bueno es que existe un estudio que en este momento está en revisión en el American Journal of Physical Medicine, que valida el lenguaje de esta escala y después van a venir los estudios que van por supuesto, mostrar que mide lo que realmente tiene que medir. Establece 5 grados funcionales, desde el grado 0 hasta el grado 4, y podemos ver que son preguntas muy simples. ¿Puede usted vivir solo sin ninguna asistencia de otra persona? Si la respuesta es no, rápidamente se va al grado 4.
y así sucesivamente para cada una de las escalas. Lo bueno es que permite hacer seguimiento, es decir, yo podría evaluar un paciente ahora, en 6 meses más, o en 4 semanas más, y ir viendo cómo va evolucionando nuestro grado de funcionalidad. Ahora, una pregunta muy recurrente que siempre me hacen es ¿cuál es la mejor escala de capacidad física? ¿Cierto? No todos podemos realizar test cardiopulmonar y menos en este contexto, y tenemos bastantes herramientas que son los test de campo que nos podrían servir, como el test de marcha, el Sit-to-Stand o el SPPB. Ya el SPPB más bien es de fragilidad, pero que tiene elementos que son de capacidad física, por lo tanto se puede utilizar sin ningún problema. ¿Y qué es lo que ha mostrado la literatura? Lamentablemente, el test de marcha 6 minutos y el Sit-to-Stand en los estudios italianos tiene muy poco éxito en la realización. Hay un estudio dramático que es el de Cursi, que cerca del 20% de los pacientes solo pudieron hacer el test de marcha, no fueron capaces de terminar y algunos de ni iniciar la prueba. Ya lo mismo sucede con el Sit-to-Stand. Ahora, ¿qué tienen en común estos estudios? Que son sujetos sobre 70 años. Entonces la pregunta ¿es la mejor herramienta el test de marcha de 6 minutos o el Sit-to-Stand para un paciente sobre 70 años? Probablemente no, porque si no somos capaces de aplicarlo, claramente estamos perdiendo información útil. En estos mismos estudios utilizaron el SPPB, que tuvo tasas de éxito mayores al 90%. Por lo tanto, nuestra recomendación es que en sujetos mayores de 70 o adultos mayores en general, se utilice mejor una herramienta que además mida fragilidad y que además mida otros elementos como fuerza, de extremidades inferiores, qué sé yo. En cambio, los estudios que usan gente más joven, fíjense, Wang con 47 años, Ramani con 56 años, este es de Estados Unidos, Wang es chino, y algunos otros estudios han mostrado que la tasa de ejecución del test de marcha de 6 minutos es muy alta. Es decir, en sujetos más jóvenes se podría utilizar sin ningún problema. Ahora, si estamos en la UCI, donde hay limitaciones de espacio, donde hay ciertas restricciones a la movilidad, sin duda que el Sit-to-Stand pareciera ser una mejor herramienta. Desde el punto de vista respiratorio, ¿cuál es la mejor evaluación? Bueno, en realidad todo el mundo está muy mareado con las espirometrías. Nosotros los kinesiólogos hacemos espirometría regularmente, sobre todo en atención primaria. Sin embargo, la espirometría pareciera ser no el mejor examen para evaluar este tipo de afectación. Sabemos que esta enfermedad, al ser similar a lo que se produce en una fibrosis o una enfermedad pulmonar intersticial, tiene tendencia a desarrollar un patrón restrictivo. Nosotros hicimos un estudio que está en revisión en este momento en una revista portuguesa y ¿qué es lo que encontramos? Que el patrón restrictivo está presente en cerca del 15% de los pacientes. ¿Ya? Aquí da el 16%, cercano al 15%, por lo tanto 1 de cada 8 pacientes en realidad tendría una alteración restrictiva. En cambio, la obstrucción está solo presente en el 7% de los pacientes. Esto, en general, es bastante bajo, es 1 de cada 13, 15 pacientes, y coincide con que en esas mismas series de trabajo, ¿cierto? Friha Mason, por ejemplo, tuvo pacientes con bronquiectasia, Wang con tuberculosis, Mo con asma, por lo tanto, todos los pacientes, todas las series tuvieron pacientes con enfermedades respiratorias previas. Es decir, ese 7% probablemente está dado por la enfermedad obstructiva de base. Es muy bajo lo que nos debería dar de obstrucción. Y si pensamos en la fisiopatología, claramente no es un problema. Lo que a mí sí realmente me preocupa es la capacidad de difusión. Y yo creo que esto es lejos lo que se debería evaluar, lo que produce una complejidad, porque sabemos que las pruebas de difusión se hacen a nivel hospitalario, pero cerca del 40% de los pacientes tienen una capacidad de difusión alterada. ¿Qué es más importante? Puede haber una persona, uno de ustedes que está escuchando, que tenga un 50% menos de volumen, pero puede tener una vida relativamente normal, incluso hacer actividad física sin problema. Pero si ustedes tienen un 50% menos de difusión, al menor esfuerzo van a desaturar y no van a ser capaces de realizar un esfuerzo. Por lo tanto, es mucho mejor tener una espirometría alterada que una capacidad de la difusión. Esto es mucho más dramático. Pero no es tan terrible como pareciera ser, porque al comienzo los estudios mostraban cerca de un 50% de afectación, pero ya salió un estudio a los 3 meses y muestra que la alteración es 16%. Y acaba de salir otro estudio español que muestra cercano al 20%. Es decir, lo dramático que nos dijeron al comienzo pareciera ser no tan dramático 3 meses después.
Ya. El estado cognitivo, absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los resultados de la rehabilitación. Sabemos que se usan fármacos muy fuertes en la UCI, fármacos que producen delirium, y el delirium puede generar secuelas. Y este estudio, que es de Iguachina, que es un clásico de la debilidad post-UCI, podemos ver que los sujetos que no tenían ninguna limitación, ¿cierto? Ninguna limitación física a la entrada a la UCI y ninguna limitación cognitiva, salieron en promedio con afectación de 2 actividades de la vida diaria. Estos son sujetos adultos mayores. Aquellos que tenían 1 o 2 ABDs afectadas salieron con cerca de 4 a 5 ABD, los que tenían limitación leve a moderada cognitiva. Y los severos, por supuesto que salieron con una afectación casi de 8 actividades de la vida diaria. ¿Y cuáles son esas actividades de la vida diaria afectadas? Sin duda que la caminata, el baño, ¿cierto? El vestirse, que son bastante relevantes para los pacientes. Por otro lado, si el paciente además tiene fragilidad, es extremadamente incierto el futuro. Por lo tanto, la fragilidad también debería ser considerada una herramienta a evaluar. Por ejemplo, aquí podemos ver que la fragilidad, cuando es extrema, cuando es el máximo, la mortalidad a los 6 meses es 80%. Es decir, nosotros vemos pacientes que salen por la televisión, que los aplauden porque sobreviven al COVID, y claro, salen, tuvieron un par de meses quizás. Es muy interesante que sobrevivan, pero esos pacientes, la mortalidad a los 6 meses es extremadamente alta. Necesitan una intervención y por ende necesitan una evaluación adecuada. ¿Qué plantean las sociedades científicas? Bueno, la British Thoracic Society plantea un seguimiento a los 3 meses, a las 12 semanas. Y ahí se debe realizar la radiografía de tórax, realizar las pruebas de función pulmonar y, por supuesto, las test de campo, como el test de marcha. Los estudios que yo le mostré de respiratorio están hechos al mes. ¿Por qué? Generalmente porque están hechos por los chinos. Los chinos, en este afán de publicar, empezaron a hacer evaluaciones cerca del mes, pero la pregunta es, ¿será realmente o reflejará realmente el daño del COVID una evaluación hecha al mes cuando todavía hay edema, cuando todavía hay inflamación producto de la infección viral? Yo creo que no. Yo creo que hay que esperar un par de meses para poder tener una buena imagen realmente de cuánto es la secuela física y respiratoria. Respiratoria, sin duda, es relevante. Las físicas las podemos evaluar antes porque vamos a hacer una intervención, ¿cierto? Y dependiendo de si estos pacientes tienen o no afectación intersticial a través de un TAC, se van a un servicio intersticial, y si tienen o tuvieron un TEP y que puede afectar o generar un problema vascular, se tienen que ir a equipos de hipertensión pulmonar. La CEPAR, la Sociedad Española, plantea algo muy similar, un poco más breve, en vez de 12 semanas, entre 6 a 8 semanas, que también es razonable, en ese momento realizar las evaluaciones. Es decir, no podemos llegar y hacer todas las evaluaciones en el momento del alta. Hay muchos pacientes que todavía están con algo de hipoxemia y no van a rendir físicamente como corresponde. Aspectos no tan físicos o no tan funcionales que nosotros pensaríamos es ¿cuántos de estos pacientes vuelven al trabajo? Y una pregunta que yo integraría en mis evaluaciones es efectivamente esto. En esta serie clásica de Herrich, cerca del 50% de los pacientes al año de sobrevivir a la UCI no volvieron a su trabajo. Y de los que volvieron, cerca de 1 de cada 5 volvió a un trabajo o adaptado o a un trabajo distinto. Por lo tanto, deberíamos preocuparnos por cosas que le interesan al paciente. Y además, algo que por supuesto justifica la rehabilitación, es que si el paciente tiene una comorbilidad o menos versus el que tiene 2 comorbilidades o más, que es lo que sucede en nuestra realidad lamentablemente, el costo se dispara un montón. Si tienen más de 2 comorbilidades, el costo de seguimiento a los 5 años es cerca de $60.000. ¿Ah? Y con $60.000 por cada uno de los pacientes afectados podemos construir montones de gimnasios de rehabilitación y tener un montón de kinesiólogos trabajando en rehabilitación sin ningún problema. ¿Ya? Por esto han surgido algunos consensos y guías. Lo bueno es que se generó un consenso interdisciplinario con muchas sociedades en que participó Xochitl, liderada por el equipo de los fisiatras y por supuesto por el Colegio de Kinesiólogos, que tiene algunas indicaciones y directrices de qué es lo que hay que evaluar y de en qué momento intervenir.
¿ya? Por supuesto que los kinesiólogos estamos metidos en todas las fases, tanto respiratorio como motor y las distintas especialidades. La Xochiquit también sacó un consenso de rehabilitación respiratoria que indica qué evaluaciones se pueden utilizar. Hay muchas, ¿ya? Esta guía está en constante construcción porque fue una guía anticipatoria y ya ahora que está saliendo la evidencia probablemente tenga que ser actualizada. Ya para finalizar, solo les quisiera agradecer y invitarlo a que, por supuesto, realicen estas evaluaciones en todos los pacientes, todo lo que sea factible y, por supuesto, siempre pensando en el mejor bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Torres, por tu presentación. Recordamos a quienes están conectados en este momento de que las preguntas las pueden ir haciendo, se van a responder al final de la siguiente exposición, que es de Matías Otto. Y va a estar moderando las preguntas Matías Moreno, que es kinesiólogo de la Universidad Autónoma. Él es secretario de estudio de kinesiología de Campus El Llano. Entonces, Matías Moreno va a estar moderando al final las preguntas y yo haré la presentación enseguida del siguiente expositor. Muchas gracias, Rodrigo. Y al final, entonces, la idea de que las preguntas vayan dirigidas con el nombre de quién es el expositor al cual ustedes están consultando para que finalmente los expositores puedan hacer la respuesta respectiva. Bien, a continuación entonces tendremos la charla llamada ¿Cómo diseñar un plan de rehabilitación respiratoria? Ahora vamos a continuar con Matías Otto, quien es kinesiólogo egresado de la Universidad de Santo Tomás, máster en atención del enfermo respiratorio crónico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente él es kinesiólogo del equipo de rehabilitación respiratoria de la Clínica Los Coihues. Además es miembro de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria. Está doctorando biotecnología en la Universidad Federal Río Norte de la ciudad natal en Brasil y es docente de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, quien está también a cargo de las asignaturas de la línea cardiorrespiratoria y además es docente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Entonces, dado la presentación de nuestro siguiente expositor, le damos la bienvenida a Matías Otto con su presentación respectiva. Adelante, Matías. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de participar, ¿cierto?, en este webinar, un tema tan importante y relevante, ¿cierto?, que es la rehabilitación respiratoria. Y, como habló antes Rodrigo también, todas las escalas de evaluación funcional, ¿cierto?, y también las otras más específicas en estos pacientes, ¿cierto?, que están secuelados de esta pandemia que ha afectado, ¿cierto?, a tanta población. La presentación, ¿cierto?, que me tocó planear es acerca de cómo diseñar un programa de rehabilitación respiratoria para pacientes COVID, ¿ya? Está basada, ¿cierto?, en muchas recomendaciones internacionales, recomendaciones nacionales también, basadas en lo que es la rehabilitación respiratoria propiamente tal, con los ajustes, ¿cierto?, presentes en la época de pandemia, ¿ya? Debemos definir lo que es la rehabilitación respiratoria. Es una intervención multidisciplinaria que está basada en la evaluación personalizada. Ya tenemos que evaluar uno a uno a nuestros usuarios, ¿cierto? Y en intervenciones, ¿cierto?, pero no limitado a el entrenamiento físico, ¿cierto?, el ejercicio físico, la educación y consejerías. Y estas están diseñadas para mejorar la condición física y psicológica de personas que padecen las alteraciones funcionales, secundarias a una enfermedad respiratoria, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación respiratoria? Minimizar la sintomatología, ¿cierto? Maximizar la capacidad física, promover la autonomía de las personas, incrementar la participación en las actividades de la vida diaria, mejorar su calidad de vida y promover cambios de estilo de vida saludable. Una de las cosas que más nosotros nos preocupamos es la sintomatología, porque es lo que más preocupa a nuestros pacientes, ¿ya? En pacientes COVID, ¿cierto?, hay una serie de síntomas que ellos van presentando en fase aguda, ¿cierto?, y en fase posterior de la hospitalización o lo posterior al periodo agudo, ¿cierto?, subagudo y ya un periodo más prolongado, de ciertos síntomas que aquejan a estos pacientes, ya, ante los cuales, ¿cierto?, los más frecuentes es la fatiga, la disnea, ¿cierto?, dolor articular, dolor torácico, ¿ya? Tos, ¿cierto?, pérdida del olfato, la audición, del gusto, perdón, rinitis, etc. Y aquí hay una serie de síntomas que son modificables, ¿cierto?, con el ejercicio, ¿ya? Son los que están marcados en el recuadro, ¿ya? La fatiga, la disnea, ¿cierto?, lo que nosotros
más vamos a tratar desde el punto de vista de la rehabilitación, ¿ya? Y existen otros que pueden ser tratados de manera más específica, como el vértigo, ¿cierto? Y las mialgias. El paciente, ¿cierto? Post-COVID, o que está en fase aguda del COVID, y que puede entrar en un programa de rehabilitación respiratoria, va a tener características un poco diferentes a otros pacientes que entran a los programas de rehabilitación respiratoria, ¿ya? Estos pacientes COVID, ¿cierto? Post-COVID, generalmente son adultos mayores, ya son pacientes con más de 60 años, que tienen ciertas historias de 2 o más comorbilidades. ¿Ya? Los más secuelados, ¿cierto? Es que han presentado una historia de uso de ventilación mecánica, ¿cierto? Ya sea en UCI o en distintos niveles de estado UPC que se han armado de manera externa en estos periodos de tanta demanda, ¿ya? También hay estos pacientes presentan una reducción en su fuerza, lo que lo hace perder grados de independencia. Tienen dificultad para trasladarse, para transferirse, para pararse incluso de manera independiente. Algunos presentan requerimientos de ayudas técnicas, baja capacidad física, ¿cierto? Presentaron requerimientos altos de FIO2 durante la hospitalización. Algunos de ellos estuvieron traqueostomizados o fueron decanulados recientemente. Pueden presentar hipoxemia en reposo, ¿ya? Y o desaturación inducida por el esfuerzo físico, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un grupo de pacientes quizás que durante el entrenamiento vaya a presentar hipoxemia, desaturación, y estos van a requerir, ¿cierto?, un apoyo de oxígeno durante la realización de esfuerzo físico. La hospitalización, ¿cierto?, prolongada por recuperación prolongada también del daño por neumonía, ¿cierto?, el requerimiento de ventilación mecánica y la recuperación prolongada por esta patología de base, y algunos pueden quedar con secuelas, ¿cierto?, intersticiales severas. ¿Cuáles son las razones entonces para poder ingresar a estos pacientes a programas de rehabilitación, ¿cierto? La estancia prolongada en la UCI, las afectaciones coexistentes, ¿cierto? Respiratorias o no respiratorias, cardiovasculares. Hay reportes que varían de un 6 hasta un 67% de afectaciones neurológicas, ¿ya? En pacientes, ¿cierto?, con COVID. La fatiga persistente por la hospitalización prolongada, ¿cierto? Muchas veces la sedación o la necesidad de bloqueo neuromuscular en pacientes va a generar que presenten algún tipo de debilidad ya muy general, ¿cierto? Y que va a costar un poco recuperarla. Y, ¿cierto?, el hecho de que no realizar estas intervenciones de rehabilitación podrían generar, ¿cierto?, a largo plazo alteraciones físicas, psicológicas y cognitivas. ¿Ya? Como ya presentó Rodrigo, ¿cierto?, en su propuesta de distintas evaluaciones para pacientes con diagnóstico, ¿cierto?, de COVID, o que hayan sufrido, ¿cierto?, COVID. Aquí yo me baso principalmente en lo que dice la parte inferior. ¿Qué entrenamiento nosotros nos vamos a enfocar? Lo vamos a clasificar también por el grado de limitación funcional. Si nuestros pacientes presentaron mínimas limitaciones funcionales, nuestro propósito va a ser que ellos tengan un entrenamiento aeróbico, ya sea interválico continuo, ya, de entrada. Pero si vamos progresando en las limitaciones funcionales que presentan estos pacientes, nuestro programa de rehabilitación debe ir enfocado más a que ellos puedan mejorar sus actividades de la vida diaria. ¿Ya? Va a ser un entrenamiento más funcional para que ellos puedan desenvolverse de mejor manera en su quehacer cotidiano. Existen, ¿cierto?, distintas tablas de recomendaciones que nosotros podemos darle a los pacientes si es que ya están en el ambiente extrahospitalario, ¿cierto? Desde caminar a una velocidad de 4 km/h, ¿cierto?, con METs o de gasto calórico de 3 METs, ¿cierto? O una serie de actividades cotidianas que podrían realizar para poder tener un mayor grado de actividad. ¿Ya? Eso, hay una serie de actividades que pueden servir, ¿cierto?, dentro de su entrenamiento, de su programa de entrenamiento. Distintas recomendaciones de sociedades científicas como el Colegio de Medicina del Deporte, ¿cierto?, la TSRS, la Asociación Americana, ¿cierto?, de Programas de Rehabilitación Respiratoria y Cardiovascular, han dado recomendaciones de cómo nosotros podríamos entrenar a nuestros pacientes. Si nuestra elección, ¿cierto?, aparte de las actividades cotidianas y nuestro entrenamiento basado en lo funcional, ¿cierto?, queremos entrenar a nuestros usuarios de una manera más objetiva, ¿cierto? Hay una serie de recomendaciones en cuanto a frecuencia, intensidad y duración de los programas. Si vamos a hacer entrenamiento de resistencia, ¿cierto?, de resistencia aeróbica, la frecuencia debe ser de 3 a 5 días. ¿Ya? Hay algunos reportes que podrían
ser 2 veces a la semana, pero estas recomendaciones que son actuales habla de 3 a 5 veces a la semana. Intensidades bajas, ¿cierto? De 30 al 40% de la carga máxima, ¿cierto? En un test de cicloergómetro, en un test en treadmill, ¿cierto? Intensidades altas, ¿cierto? Como 60-80% de la carga máxima. La TSRS habla de más de un 60%, ¿cierto? Y la Sociedad, ¿cierto? Asociación Americana de Cardiovascular y Programa de Rehabilitación Pulmonar, como lo plantean ellos, intensidades altas, 60-80%, ¿ya? Y aquí ya tenemos, por ejemplo, un criterio alternativo que es la sensación o la percepción de esfuerzo físico, ya que es introducir lo que es la escala de Borg, ¿ya? Que habla de un 4 a un 6, ¿cierto? De una manera fácil de poder programar cargas de trabajo es que nuestros usuarios, ¿cierto?, mantengan un esfuerzo, una percepción de esfuerzo entre 4 a 6 en el Borg modificado. ¿Ya? Duración, ¿cierto? Los que presentan algún tipo de duración hablan de 20 minutos a 1 hora, ¿cierto? 4 a 12 semanas de los programas de rehabilitación respiratoria para entrenamiento de la resistencia aeróbica. Y en fuerza, ¿cierto? Al menos 2 a 3 veces por semana, con cargas que se van a ir fijando en porcentajes según la repetición máxima, ¿cierto? Una RM, o 8 a 12 repeticiones, ¿cierto? Al 100% de carga máxima. Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo si queremos trabajar con porcentaje de la carga máxima o, ¿cierto? Que en 8 o 12 repeticiones de un esfuerzo físico o de un ejercicio determinado no pueden seguir realizando más, bueno, nos quedamos en esa carga, ¿ya? Recomendaciones también de comenzar con bajas cargas y altas repeticiones con el fin de ir favoreciendo lo que es la resistencia muscular, ¿ya? Más que la fuerza. Y la duración, ¿cierto? 1 a 4 series, 8 a 10 ejercicios de 10 a 15 repeticiones para favorecer lo que es la resistencia muscular, ¿ya? Que es lo más funcional para un paciente secuelado, ¿ya? Evaluación, ¿cierto? Puede ser en treadmill o en cicloergómetro, ¿cierto? Ahí tienen diferencia en cuanto a la determinación de la carga máxima en watts, ¿cierto? Lo que es la potencia, y también a requerimientos de consumo de oxígeno, ¿ya? Pero tenemos que ir viendo, ¿cierto? Lo que tengamos a mano, ¿ya? Si tenemos disponibilidad de algún tipo de implementación con esto, podemos evaluarlo, ¿ya? Si no, podemos utilizar, ¿cierto? La carga máxima en cicloergómetro y establecer ciertos porcentajes de carga, como en el ejemplo que estamos dando a continuación, ¿cierto? Después vamos a programar el cicloergómetro a esa carga y le vamos a ir pidiendo minutos de duración según el ejercicio, si es continuo o si es interválico, ¿ya? O también, ¿cierto? Evaluaciones de campo, como el test de marcha de 6 minutos, ya que la mayoría, ¿cierto?, de los estudios habla de que es un esfuerzo submáximo y por lo tanto se sitúa cerca del 80% del VO2 máximo, ¿ya? Entonces ya tenemos algunas pruebas, ¿cierto?, ya sea de laboratorio o de campo que podríamos utilizar para programar cargas de trabajo en nuestros pacientes, ¿ya? Y, ¿cierto?, si no tenemos mucha opción de instrumento, ¿cierto?, para medir una carga en específico, o si nuestros usuarios no son capaces de realizar cierto marcha en treadmill o en un cicloergómetro, bueno, una herramienta, ¿cierto?, que podemos tener que nos va a permitir, ¿cierto?, la valoración in situ durante la realización del esfuerzo físico de las pruebas de evaluación es la escala de disnea de Borg, ya que es la versión modificada que va de 0 a 10. Y las recomendaciones generalmente hablan de que deberían mantenerse un Borg, ¿cierto?, durante la realización de esfuerzo físico o durante sus programas de entrenamiento entre 4 a 6 puntos, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos... Es importante, ¿cierto?, que se muestre la escala al paciente, se le explique previamente los puntajes, ¿cierto?, de en qué consta y que después ellos aprendan a dar los puntos de valoración, ¿cierto?, durante el esfuerzo físico. No podemos subirlo a la bicicleta, pedir un gran esfuerzo y después pedirle que nos diga la nota si el paciente no conoce esta tabla de valoración. Siempre es bueno explicarla antes. Los programas de rehabilitación claramente tienen grandes beneficios para los pacientes, pero hay ciertas limitaciones en que puedan ser, ¿cierto?, que tengan un gran alcance, ¿ya? Limitaciones desde el transporte a los lugares de rehabilitación respiratoria, la ubicación geográfica de los centros o de los mismos pacientes, ¿cierto?, los tiempos durante las sesiones del programa de rehabilitación respiratoria. A veces tenemos pacientes que siguen con su actividad laboral y no siempre pueden ir a las sesiones de entrenamiento. Tiene una capacidad limitada también de pacientes estos programas de rehabilitación respiratoria y a veces hay pérdida de apoyo social, ¿ya? Potenciales soluciones: establecer programas comunitarios
¿ya? De rehabilitación respiratoria. Ahora, en contexto de pandemia, ya eso baja un poco su alcance, ¿ya? Pero hay, ¿cierto? Con el programa paso a paso también hay un programa paso a paso para que los pacientes que no tienen COVID y tienen algunas patologías respiratorias crónicas vuelvan a sus programas de rehabilitación respiratoria. Y la otra gran alternativa que ha tenido un auge importante actualmente es la telerehabilitación, ¿ya? Desarrollo de programas en zonas de gran demanda, combinar programas de rehabilitación respiratoria con programas cardiovasculares y aumentar el personal relacionado con los programas de rehabilitación respiratoria pueden ser soluciones a las limitantes anteriormente descritas. Ya la telerehabilitación se ha convertido en una herramienta importante para aquellos que no pueden, ¿cierto? Por motivos de movilización, de prohibiciones de traslado, o porque en realidad no quiere ir a exponerse a un centro de atención en salud. Los programas de telerehabilitación son una gran estrategia para poder supervisar, ¿cierto?, de manera no presencial el entrenamiento físico de nuestros usuarios. ¿Ya? Importante, ¿cierto?, en un grupo de pacientes que va a presentar desaturación durante el esfuerzo físico, deberíamos tener un control estricto de la oximetría, ¿cierto? Y evaluar la necesidad de implementar, ¿cierto?, oxigenoterapia durante la realización del esfuerzo físico, ¿ya? Va a ser importante que estos pacientes que no tienen, ¿cierto?, oxígeno domiciliario, tendrán que ir a un centro de rehabilitación respiratoria para realizar la actividad física y sus programas de entrenamiento. Si son pacientes que van con oxígeno domiciliario, podrían hacer la actividad, ¿cierto?, televigilada, ¿cierto?, con un oxímetro también de pulso y los cilindros de oxígeno o los métodos de oxígeno, ¿cierto?, ya sea líquido o concentradores de oxígeno, para poder realizar su actividad física con el apoyo, ¿cierto?, de este oxígeno suplementario, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque ya lo hablaba Rodrigo, ¿cierto? Una de las principales alteraciones desde el punto de vista respiratorio es, ¿cierto?, la disminución de la difusión, ¿ya? La difusión ya sabemos desde el punto de vista teórico que va a depender, ¿cierto?, de la diferencial de presiones de un gas, ¿cierto?, en este caso el alveolo, ¿cierto?, y la sangre que va a extraer este oxígeno. Como hay un gran daño intersticial, ¿cierto?, la difusión se ve afectada y una de las soluciones que tenemos, ¿ya?, mientras no vaya a la baja, ¿cierto?, esa afectación intersticial, es que al aumentar, ¿cierto?, el oxígeno que le estamos dando al paciente, la diferencial de gas, ¿cierto?, la diferencial de presión de oxígeno va a aumentar y por lo tanto, ¿cierto?, como en esta fórmula de cálculo de difusión, la diferencial de presión está en la parte del numerador y la difusión depende directamente, ¿cierto?, de la diferencia de presiones. Al darle oxígeno suplementario, vamos a aumentar la difusión y podemos un poco, ¿cierto?, compensar esta hipoxemia, ¿cierto?, durante el ejercicio, ¿ya? El entrenamiento muscular respiratorio en fase aguda de los pacientes, cuando están en ventilación mecánica y tienen dificultad para salir del ventilador, puede ser realizado en etapa aguda, ¿cierto?, el COVID, ¿cierto?, con los filtros bacterianos y virales propios de la protección del personal y del ambiente, en estos casos de contaminación en estos pacientes COVID, ¿ya? ¿A qué pacientes se les indica? Principalmente a aquellos que estén más de 7 días ventilados y que tengan dificultad en salir del ventilador, ya que tengan un grado de alerta y cooperación, y no tengan tanta afectación desde el punto de vista respiratorio con grandes aportes de oxígeno, con grandes aportes de PIB, ¿ya? ¿Cómo se puede entrenar? Con válvulas, ¿cierto?, del tipo umbral, al 50% de la presión inspiratoria máxima, en series de 6 repeticiones, 5 series, 5 días a la semana. Y evaluar, ¿cierto?, un descanso de 1 a 2 minutos o mayor si es que el paciente no se recupera de sus sesiones de entrenamiento o de la serie de entrenamiento muscular, ¿ya? Esto es uno de los protocolos que se puede encontrar, ¿cierto?, para pacientes ventilados. Existen más, ya, pero uno de los que nosotros elegimos para mostrarlo a ustedes. Existen otros protocolos de entrenamiento muscular. Si nuestros pacientes quedaron sufrieron polineuropatía o una miopatía, ¿cierto?, por hospitalización en UCI, y quedan con disminución de la fuerza muscular respiratoria y de la resistencia muscular respiratoria, deben seguir entrenando su músculo respiratorio. Ya, la propuesta, ¿cierto?, del grupo de Alison McConnell está a ocupar, ¿cierto?, al menos un 30% de la presión inspiratoria máxima, pero ojalá 50 al 60% de la PIM, y realizar series de 30 repeticiones, ¿ya? 1 o 2 veces al día, al menos 3 meses, ¿cierto? Y después de ver una estabilización de los valores de fuerza y resistencia, hacer protocolos de mantención, ¿ya? O, ¿cierto?, lo que plantea el profesor Guilherme Fragonesi, existen cierto entrenamiento muscular de fuerza, el 30-60% de la PIMAX, perdón,
o de mayor intensidad, ¿cierto? Si lo voy a hacer interválico, ¿ya? 30 repeticiones o entrenamiento de resistencia 15 a 20 minutos, ¿ya? Pero al menos debería durar 6 semanas el protocolo, ¿cierto? Y la mayoría de los trabajos habla que la octava semana, ¿cierto? La mayoría de los estudios habla de que tiene una duración mínima de 8 semanas, ¿ya? Más de 6 semanas, ojalá entre 8 y 12 semanas de entrenamiento. Hay algunos trabajos ya de rehabilitación respiratoria en pacientes post-COVID, ¿cierto? ¿Qué datos se han presentado de mejoría? Principalmente en los test de función pulmonar. Ya hay mejoría, ¿cierto? En el BEF1, la capacidad vital forzada, en los índices de BEF1, capacidad vital forzada, y en los índices también de difusión, ¿ya? Y también, claramente, en la capacidad de ejercicio de realización en el test de marcha 6 minutos. Una mejoría en el grupo que entrenó, ¿cierto? Y podríamos pensar que estos pacientes, al tener rehabilitación respiratoria, van a mejorar su función pulmonar, su intercambio gaseoso y también su capacidad de ejercicio, ¿ya? El consenso Sochiquir plantea, ¿cierto?, que según la severidad de la condición, si requiere, ¿cierto?, atenciones más de cuidado de paciente crítico, movilización precoz, ¿cierto?, asistencia respiratoria, y ya cuando está en una condición moderada y leve, ¿cierto?, pensar en el entrenamiento aeróbico de fuerza y de músculos respiratorios, ¿ya? La recomendación del consenso, ¿cierto?, hay intervenciones hospitalarias, ¿cierto?, de KTR y ejercicio respiratorio, de entrenamiento muscular respiratorio en pacientes con Winning dificultoso, y ahí variable, ¿cierto?, la recomendación de carga. Movilización temprana, electroestimulación y entrenamiento físico general, principalmente asociado a entrenamiento más funcional, con actividades de 3 MET hacia arriba, y a medida que vaya progresando la persona, agregar entrenamiento aeróbico de fortalecimiento. Y si esta intervención, va a ser ambulatoria o por telerehabilitación, ¿cierto?, ejercicios funcionales, de fortalecimiento y entrenamiento aeróbico, y ahí están las intensidades, ¿cierto?, según BOR, según frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca de reserva, que en realidad lo ocupamos más como parámetros de protección, más que para titular carga de trabajo. Fortalecimiento de 8 a 12 repeticiones en relación a la repetición máxima, ¿cierto?, y aumentar progresivamente de 5 al 10%. Puede ser cada una semana o cada 2 semanas. Y entrenamiento aeróbico 60-80% y seguir una recomendación de BOR de 5-8, ya algo diferente a las otras recomendaciones que habíamos visto en la literatura internacional. ¿Ya? Muchas gracias, Matías Otto, por tu exposición. Y ahora va a dar el pase, entonces, quien va a estar dirigiendo la ronda de preguntas que ustedes han hecho al chat, así que también, mientras tanto, pueden ir lanzando sus preguntas directamente acá para ir leyéndolas de parte de Matías Moreno. Así que dejamos con Matías para que él vaya dirigiendo las preguntas a Rodrigo Torre o Matías Otto. Muchas gracias, Rodrigo, por el pase. Insistir que ustedes, los asistentes, pueden seguir estar haciendo las consultas correspondientes mientras dure esta panel de discusión que vamos a empezar a generar. Bien. Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia que han tenido hasta ahora. Bien, vamos a ir poniendo una pregunta para Rodrigo, una pregunta para Matías, para que así sea un poco más dinámico. Sí, me va a pedir a Rodrigo Torres que habilite su micrófono. Ahí está activado. Ahí estamos. Okay. Ahí sí. Bien. Entonces, para Rodrigo, preguntan si, ¿qué prueba de fuerza muscular para extremidades es la más apropiada para este grupo de pacientes, tomando en cuenta que los candidatos a rehabilitación presentan debilidad adquirida en UCI, los dinamómetros no están disponibles en todos los centros de salud y las escalas en general son subjetivas y operador dependientes? Sí, mira, yo creo que cuando no tienes dinamómetro, o incluso cuando tienes, pero que por supuesto las normas de infección intrahospitalaria te prohíben usarlas como lo usaba anteriormente, me parece que dentro de las pruebas disponibles que hay, el Cytoscan, pero de 30 segundos, que ha mostrado buena correlación con fuerza de extremidades inferiores y que además te permite evaluar algún aspecto más de funcionalidad, me parece una buena alternativa. Específicamente el de 30 segundos, no el del minuto, porque el del minuto se parece más bien a una prueba de campo, de capacidad física, ni el de 5 repeticiones, que está más relacionado con fragilidad. Por lo tanto, yo creo que el de 30 segundos es una súper buena alternativa si no hay un dinamómetro.
Considerando lo que menciona el test, también hay una pregunta relacionada a ese test, indicando cómo se puede ocupar el test de sit to stand para dosificar ejercicio en cuanto al cálculo de la frecuencia cardíaca que pueda entregar esa prueba, si es de utilidad para poder calcular la frecuencia cardíaca a trabajo. Sí, mira, el sit to stand se utiliza para prescribir ejercicio. Obviamente, por la especificidad del test, se prescribe ejercicio que sea pararse y sentarse de la silla. Nosotros, de hecho, en el programa de hipertensión pulmonar lo usamos con pacientes que son relativamente adultos, mayores, diría yo, sobre 65, 70 años, que no tengan lesiones en las rodillas, y nos ha funcionado bastante bien. Lo que hacemos, pero que no está muy reportado, sino que más bien es conocimiento empírico, es hacer repeticiones en base a un porcentaje. Extrapolamos lo que, por ejemplo, cuando entrenas test de marcha y usas 60 o 80%, si sabemos que el paciente hace 25 repeticiones, tú calculas aproximadamente el 70, 60, 80%, por ejemplo, que sea 20, y le puede dar una frecuencia de 20 veces que se pare y se siente de la silla, ¿ya? Eso con un reloj de pared que el paciente va mirando y, por ejemplo, cada 5 segundos o cada 3 segundos, párese y siéntese, con una frecuencia cercana o al menos del 60% del resultado del test, del sit to stand de un minuto, se puede hacer. No es muy utilizado, yo diría que ahora está apareciendo, porque evidentemente la gran mayoría lo hacía con el test de marcha a 6 minutos, que obviamente es mucho más versátil para hacerlo, pero yo creo que una buena alternativa es hacerlo de esa forma. Difícil extrapolarlo a otras pruebas, por ejemplo, con el resultado cuánto va a caminar en un treadmill, es muy difícil. Yo lo usaría específicamente para hacer ejercicios de pararse y sentarse, que al final es fortalecimiento de extremidades inferiores. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Para Matías, ¿dónde se debería enfocar más la rehabilitación? ¿En la fuerza, la resistencia, la funcionalidad, la destreza? ¿Es una combinación de estos elementos? ¿Qué es lo más importante, según tu opinión? Eso lo va a decir un poco la evaluación que tengas con cada uno de los usuarios. Si nuestros pacientes presentan una gran limitación en actividades cotidianas, claramente nuestro trabajo va a ir enfocado a la funcionalidad, a que ellos puedan desenvolverse cotidianamente, ¿cierto?, en sus quehaceres. Y eso principalmente pasa en los pacientes que están saliendo del hospital o aquellos que están, ¿cierto?, aún hospitalizados y que tienen una gran limitación a la actividad física. A medida que ya ellos van progresando, las limitaciones se vuelven menores y pueden hacer su actividad de la vida diaria de manera cotidiana, nos vamos a enfocar, ¿cierto?, ya en programas más de fortalecimiento muscular y ejercicio aeróbico, ¿ya? En donde vamos a trabajar, ¿cierto?, con ciclo ergómetro, o con marcha, o con treadmill, dependiendo cuáles sean nuestras posibilidades dentro de donde vamos a entrenar. Si va a ser en un centro de salud, va a ser en el domicilio de cada usuario, va a ser comunitario, en el parque, pero principalmente en un inicio, a medida que tengan mayores limitaciones funcionales, nuestro entrenamiento va a ir más enfocado en la funcionalidad. Y a medida que vayan progresando, vamos a incorporar el fortalecimiento y el entrenamiento aeróbico. Ya, perfecto. Muchas gracias, Matías. Para Rodrigo, para este tipo de pacientes, ¿qué es más recomendable? ¿Ocupar la frecuencia cardíaca máxima teórica? Si es así, ¿con qué fórmula se calcula? También asociado un poco como complementando esa pregunta. ¿O la frecuencia cardíaca reserva al momento de definir un indicador de cese o pausa de ejercicio? Es una pregunta bastante compleja, porque yo creo que al menos desde el 2006 en adelante, yo me he declarado un detractor del uso de la frecuencia cardíaca en todas sus posibilidades, ¿ya? Y bueno, antes se generaba mucha discusión, lo bueno es que cada vez se genera menos, porque mis argumentos para no utilizarla, más que márgenes de seguridad, son que la mayoría de las enfermedades respiratorias y la mayoría de las enfermedades que cursan con personas que van a la UCI, como el distrés respiratorio, más las enfermedades cardiometabólicas y las enfermedades que tienen que ver con, que son neuromusculares, el problema es que tienen una afectación muy importante al sistema nervioso autónomo.
Entonces a nosotros nos pasaba, cuando trabajaba con Matías en los COIWE, nos pasaba que íbamos con pacientes, tratar de prescribir con frecuencia cardíaca, y tenían tantas alteraciones que, o la frecuencia cardíaca, o fármacos incluso, que limitaban la frecuencia cardíaca, que no te servía porque había pacientes que de frentón partían con frecuencias cardíacas muy altas, u otros bajas, pero que se mantenían más o menos constantes durante el ejercicio. Ahora, cuando realizo pruebas de esfuerzo, me pasa con una gran cantidad de pacientes que la frecuencia cardíaca tampoco tiene una relación muy concordante con lo que uno esperaría a medida que va realizando ejercicio, porque históricamente se ha mostrado, desde el punto de vista fisiológico, que la relación a medida que va aumentando, sin duda, es lineal, pero en la base y en los esfuerzos más extremos no es lineal la frecuencia cardíaca. Y si sumamos a eso las alteraciones del sistema nervioso autónomo, y si sumamos a eso el uso de fármacos de todo tipo, sobre todo con las enfermedades no transmisibles que utilizan gran cantidad de fármacos, yo me declaro un antifrecuencia cardíaca en cualquiera de sus modalidades. Pero debo decir que sí la utilizo como márgenes de seguridad. Por ejemplo, pacientes con hipertensión pulmonar, sé que en los leves no tienen que pasar 140 y en los severos no pueden pasar 120 latidos por minuto porque progresa la enfermedad. Y lo tengo como punto de corte, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que hay consensos, muchos consensos que lo reiteran y usan frecuencia cardíaca, pero yo soy más amigo de utilizar el índice de Bohr, la sensación de esfuerzo, que tú tienes, si el paciente está bien entrenado, lo va a poder hacer bien, y algunos signos indirectos. Y bueno, idealmente las pruebas de ejercicio. Si podemos hacer un test de marcha, si podemos hacer un citoscan o un chat walking test, nos da información bastante precisa para poder prescribir ejercicio y no tener que basarnos en estos índices. Espero que no sea un fan de la frecuencia cardíaca el que preguntó. No, pero muchas gracias por la aclaración y la respuesta. Y otra alternativa también que finalmente es la escala de Guinea para poder ver la percepción del usuario propiamente tal. Para Matías, ahora, dos preguntas en una, en el sentido de ¿al cuánto tiempo se puede iniciar la rehabilitación post-COVID? Bien. Y si hay alguna contraindicación total o precauciones con este tipo de pacientes, sobre todo si se va a hacer una rehabilitación a través de telerehabilitación. Ya. Bueno, es que el tema del ejercicio físico va a partir en la misma UCI, ¿cierto? La movilización precoz, a medida que el paciente vaya progresando en la conexión con el medio o en sus capacidades, ir haciendo ejercicio activo asistido, después activos contra gravedad, contra resistencia, deambulación, etc. Entonces parte de la misma UCI, ¿ya? Desde ahí parte la rehabilitación. Entonces, la respuesta es esa. Desde ahí parte la rehabilitación. Después, ¿cierto? Van a ir claramente a nivel hospitalario con las medidas de elementos de protección personal. Se puede supervisar un trabajo, ¿cierto?, de entrenamiento físico en las salas de UCI, ¿cierto?, con trabajo como del pararse y sentarse, como hablaba Rodrigo anteriormente, y ejercicios, ¿cierto?, ya un poco más funcionales. Y después, ¿cierto?, la telerehabilitación va a depender también si yo quiero entrenar más cosas funcionales o ejercicios más localizados de fuerza, o si tengo una bicicleta que me pueda permitir. También voy a ir haciendo un trabajo mayor en su progresión a medida que avanza el tiempo, ¿cierto? Y las capacidades del paciente. ¿Principales limitaciones de la telerehabilitación era así? ¿O contraindicaciones? O sea, después, si hay contraindicación total o mayor precaución en la rehabilitación de estos pacientes, y si hay una precauciones o contraindicaciones en telerehabilitación probablemente. Claro, lo que pasa es que la telerehabilitación es como ser absolutista. O sea, la telerehabilitación no va a ser para todos, como la rehabilitación hospitalaria tampoco va a ser para todos, ¿cierto? Hay pacientes con los que presentan un riesgo de alguna complicación severa, deben hacer ejercicio supervisado en algún centro especializado, ¿ya? No todos van a poder hacer telerehabilitación si es que tengo riesgo de alguna complicación severa durante el ejercicio. Ahí también sabemos que hay pacientes que post-COVID presentaron alteraciones cardiovasculares severas, ¿cierto? Accidentes vasculares, infarto, alguna encefalopatía, miocarditis, etc. Entonces, si mi valoración de que ese paciente es de riesgo cardiovascular, es mejor que haga ejercicio, ¿cierto?, supervisado en algún centro especializado,
más que telerehabilitación. Y no sé, con la experiencia de Rodrigo que tienen allá en Barcelona, que ya tienen un tiempo más de intervenciones que nosotros acá. Bueno, yo coincido con Matías y por supuesto que nosotros en general somos muy fans de la rehabilitación y me ha pasado que uno a veces siente que si no hace rehabilitación en el primer periodo, pensando sobre todo en la telerehabilitación y los que tienen factores de riesgo cardiovasculares, siente que se está perdiendo mucho, ¿ya? Entonces me han preguntado varias veces, los primeros 10 días, 15 días, 30 días, si no le puede hacer rehabilitación, ¿cuánto está perdiendo de capacidad ese paciente? Bueno, hay que tener muy en claro que hay pacientes que desarrollan alteraciones vasculares, los que hacen TEP, los que tienen problemas de ritmo cardíaco, que hay que ser muy precavido con estos programas y en algunas partes se ha planteado hacer telerehabilitación en un comienzo, esperando a que pase un tiempo prudente de, no sé, 3, 4 semanas, 5 semanas, qué sé yo, para meterlo en programa supervisado, y yo creo que hay que ser muy, muy precavido, y esos pacientes de riesgo, todos tienen que ser evaluados, al menos por cardiólogo, y por supuesto tener todas las medidas de farmacológicas anticoagulantes para poder hacer ejercicio, ¿ya? Entonces yo ahí coincido con Matías, no es diferente mi visión en aquello. Ya, muchas gracias a ambos. Para Rodrigo, dos preguntas en una. Para prescribir ejercicio, ¿cuál pruebas de campo son las más adecuadas? Frente a todas las posibilidades que entregaste en la presentación. ¿Y cuál de ellas es la más recomendada como para evaluar desaturación de oxígeno en el grupo paciente? Ya, para prescribir ejercicio, yo creo que todas las pruebas son bastante recomendadas para prescribir ejercicio. Lo que pasa es que el test de marcha gana y lleva la delantera porque hay muchos estudios que han evaluado la cinética del oxígeno mientras tú estás prescribiendo, mientras tú estás evaluando y después mientras están prescribiendo. Entonces hay estudios clásicos que muestran que con cargas del 60, 70% hacia arriba, estás en un umbral de trabajo súper adecuado. Y hay varios, sobre todo brasileños, de test de marcha. Del chat walking test también hay varios, sobre el 70% que tú estás realmente en un nivel en que estás realizando un ejercicio que te va a generar un efecto benéfico. El Cytostan son más recientes, hay poquito, pero no me cabe duda que va a pasar lo mismo. Probablemente el SPPB, esta batería, o el Time Up and Go, no van a ser tan buenas herramientas porque no son tan exigentes, porque van a un público que es más frágil y de hecho están diseñadas para medir fragilidad. Por lo tanto, de todas estas 5 pruebas que son las que más se utilizan, yo creo que las 3 primeras, el test de marcha, están de 1 minuto, ¿sí? O el de 30 en el caso que no pueda ser el de minuto, y el shuttle me parece que son las 3 que razonablemente tienen más o menos las mismas ventajas. Yo, más que ver cuál es la mejor para prescribir ejercicio, vería cuál es la más factible que yo puedo hacer y después reproducir. Dentro de las posibilidades también. Sí. La segunda pregunta, que era la de cuál es la mejor prueba para evaluar desaturación por ejercicio. Bueno, se han utilizado clásicamente 2 en COVID. Hay solo 2, el test de marcha y el Cytostan, ¿ya? Lamentablemente, el que evaluó test de marcha, que es una autora danesa de apellido Fugleberg, interrumpió la prueba cuando el paciente bajaba de 90%. Entonces, la práctica tiene el 50% de los sujetos no pudo terminar la prueba porque desaturó en algún momento. Pero cuando tú vas a medir desaturación por ejercicio, tienes que pesquisar la magnitud del ejercicio, entonces no tiene mucho sentido el único paper prácticamente que hay de esto. Hay otro con Cytostan que muestra también desaturación. Sin embargo, esto se ha utilizado en muchas enfermedades, se ha utilizado en EPOC, en fibrosis, en hipertensión pulmonar, y se utiliza regularmente para evaluar desaturación. Pero mi gran duda es que estos pacientes no realizan un test de marcha en su casa mientras están tranquilamente yendo a la cocina o van a comprar pan. Ellos no están haciendo un test de marcha. Por lo tanto, a nosotros nos pasa en el hospital que pesquisamos muchos que tienen desaturación por ejercicio, pero después le hacemos las saturometrías continuas de 24 horas en la casa
y no desaturó nada. Porque claro, en el hospital lo sometimos a una carga en que llegó al 80% el consumo de oxígeno y desaturó, pero en la casa se mueve a su ritmo y en realidad no desatura, ¿ya? Yo creo que más bien no hay muchas otras alternativas, pero yo soy partidario de hacer saturometrías continuas para medir desaturación al ejercicio, en su ambiente, en su actividad de la vida diaria. Hay algunos estudios que lo reportan con saturación las 24 horas, ¿ya? Podría ser solo durante el día, aunque la de la noche tiene una muy alta correlación también con la desaturación de día. Yo soy partidario, más que usar distintas pruebas, usar una valoración de sus ABDs en su casa, tal como se hace con la acelerometría cuando mide actividad física. Claro. Muchas gracias, Rodrigo. Para Matías, cuando habló de la rehabilitación, ¿qué características debe tener el oxímetro de pulso para poder monitorizar durante el entrenamiento? Considerando que, claro, ahora hay mucha oferta de saturómetro, hubo un boom de saturómetro en el mercado, pero ¿cuáles son los mejores para poder hacer seguimiento durante el ejercicio o la monitorización de su ABD? Bueno, esa es una pregunta que me hacen frecuentemente, no por el tema de COVID, sino por el tema de cuál usar en el ambiente clínico. En general, ¿cierto? Hay marcas que tienen estudios de validación y eso no lo encuentra en todos los equipos, sobre todo en los más baratos, ¿ya? Nonin, Máximo, ¿cierto? Nellcor, son marcas bien conocidas en el ambiente que tienen estudios de validación de su equipo, ¿ya? Desde el punto de vista técnico, se supone que los equipos de saturometría deben tener luz roja e infrarroja, ¿cierto? Y una capacidad de un buen algoritmo de estimación de la saturación de la hemoglobina, que al parecer hay equipos que de bajo valor no lo presentan. Entonces ya hay, incluso hasta en YouTube están los videos de Nonin y Nellcor, comparación con oxímetros sin marca, que tardan mucho en censar la desaturación, la resaturación, ¿cierto? Los puntos, ¿cierto?, de error son mayores cuando la saturación baja el 90%. En realidad, yo si voy a trabajar con pacientes con un alto riesgo de hipoxemia, recomendaría un buen equipo, ¿cierto? Un Nonin, un Máximo, un Nellcor. Hay algunos con, no sé si Rodrigo conoce algún, que está más metido en el tema de los equipos, alguno de menor, ¿cierto?, valor, a comparación de estos tres que pueda estar ahí con buenos valores. ¿Ya? Ahí ocupan el Cónica, ¿cierto?, en España. Sí, mira, yo creo que las grandes marcas te garantizan medición en diferentes contextos cuando el paciente desatura y todo eso. Nosotros usamos Cónica Minolta, que anda súper bien, pero me parece que están discontinuados. Más las tres grandes marcas que nombró Matías, Nellcor, Máximo y Nonin. A mí no me paga ninguna por si acaso. Claro, uno se pregunta, estos saturómetros que valen súper barato, ¿me compro uno de esos o no? Y la respuesta es, claro, si valen $20, $30, me los compro, pero nadie se pregunta, ¿por qué vale $20? ¿Ya? Entonces ahí uno debería preguntarse, ¿qué le sacaron los chinos para que cueste $20? Y claro, la mayoría le quitan uno de los sensores. Al quitarle uno de los sensores, que no es el sensor rojo, porque tú lo abres y sigue teniendo la luz roja, sino que le quitan el infrarrojo, por ejemplo, le quitas precisión y por eso cuando tienen menos de 90%, el equipo desatura, o sea, no satura bien. Mi opinión es que si un paciente tiene una enfermedad respiratoria conocida, sea la que sea, secuela de COVID o no secuela de COVID, yo le recomendaría un saturómetro evidentemente que cumpla con todos los requisitos técnicos para que pesquise bien. Si el paciente no desatura, más bien es de control, nunca desaturado, pero igual tiene POC, por ejemplo, ya que se compre unos chinos y total nunca desatura, va a tener una buena medición porque sobre 90, en general el margen de error es 2 puntos, no es tanto. Pero si el paciente desatura o es un niño, también en un niño los dedos pequeñitos, siempre les recomiendo a los kines que trabajan en neuro, músculo esquelético, cómprense uno de esos. Los de respiratorio me costaría entender que un kinesiólogo recomiende uno de los chinos. Y con relación, porque ahora están saliendo relojes que se supone a través de la muñeca sensan saturación. Sí, yo probé uno.
Probé uno y fue catastrófico porque, Se claro, parece más a los chinos. Oh, lo que pasa es que tienen otra forma de sensar, ¿cierto? Va directo la luz contra la muñeca, es una refracción. Y el problema es que primero necesitas que esté muy bien fijo. Yo probé uno y nunca había visto que alguien saturara 0% hasta que probé uno de esos en mis pacientes crónicos. Claro, si el paciente es respiratorio, tiene mucho error en la medición y sobre todo que yo los medí, a mí no me interesaba medirlo con el paciente sentado en su casa, sino que lo subí a la bicicleta con el movimiento y no, todos fallaron. Ahora, no tengo duda de que en algún momento van a funcionar y van a ser súper buenos. ¿Ya? Lo que pasa es que están todavía muy en desarrollo la tecnología. bien, ya estamos finalizando el bloque de preguntas, también considerando el horario. Rodrigo, frente a lo que tú mencionaste, ¿cuánto tiempo más o menos se logra revertir el daño intersticial que se ha visto y en qué porcentaje a lo largo del tiempo post-COVID? Mira, el daño intersticial va a depender del paciente, porque como tiene que ver mucho con la inflamación, si este paciente tiene enfermedades crónicas que ya están con un proceso de inflamación, ¿cierto? Por ejemplo, un asmático o un obeso, y desarrolla otra enfermedad que es inflamatoria, le va a costar más, por supuesto, recuperar la normalidad. Ahora, a mí me parece súper lógico lo que plantea la BTS, con evaluaciones 3 meses después, para realmente tener la noción de las secuelas de los pacientes. Puede que haya inflamación todavía, pero ya va a ser más o menos marginal, 3 meses. Los españoles lo hacen a los 2 meses, sin embargo yo trabajo con algunos autores de la guía española y cuando tomamos café y cuando conversamos, ellos mismos piensan que quizás fue un poco rápida la decisión, porque se hizo, la guía de los españoles se hizo yo creo que en mayo. Fue un poco rápido y apresurado hacerla y poner 6 a 8 semanas, porque hay pacientes que todavía persisten con una inflamación importante en ese periodo. Me parece que 3 meses es un tiempo más que razonable. ¿Ya? Y bueno, los que queden secuelados con fibrosis, que al parecer es una fibrosis que igual va cediendo, eso probablemente va a haber que seguirlos durante un año y no habría que descartar que permanezca con un estado de inflamación importante por el hecho de tener una fibrosis nueva. ¿Sí? Claro, solamente hay estudios de los 3 meses, ya han salido estudios de 6, o un seguimiento de 6 meses. Ya. De función pulmonar y de actividades de la vida diaria y de capacidad de ejercicio, los que más han salido van en 3 meses, ¿ya? Y en 3 meses va uno chino, de un autor Sao, y ahora salió uno español también con seguimiento 3 meses. Sé que los mexicanos, pero que todavía no lo publican, en el Instituto de Enfermedades Respiratorias de Ciudad de México, tienen un seguimiento a 3 meses, pero llevan solo 20 pacientes, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que los estudios a 6 meses van a salir probablemente en diciembre, por ahí, ¿ya? Por el proceso natural de revisión, por pares, que se demora. Ahí van a pasar de 6 meses. Ya, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Matías, ¿iba a decir algo? Sí, hay que considerar también que los pacientes críticos son un 5, un 6%, y de los cuales igual hay un porcentaje de esos que fallece, que son los más asegurados. Entonces también, claro, el contagio, la población contagiada es mucha, pero el porcentaje de pacientes secuelados que sobreviven es bajo. Por eso los seguimientos también cuestan un poco conseguirlos, porque son poca población y hay que ir juntando uno a uno, y por eso demora un poco las publicaciones de esos trabajos. Súper. Pregunta a ambos. Y la última pregunta. ¿Los asistentes tendrán acceso al material que proyectaron? ¿Se van a poder comunicar con usted a través de algún mail, algún contacto? Yo no tengo ningún problema. No sé si... Sí, no, yo no tengo problema. De hecho, si la universidad quiere grabarlo o liberarlo, tampoco tengo ningún problema. Si no, cualquier pregunta que tengan, yo siempre contesto los mails, me escriben por mail, por Facebook, por Twitter, me escriben por todos lados, ¿ya? Bueno, por correo postal no, ¿ya? Pero siempre respondo las preguntas, así que pueden buscar ahí en cualquier parte donde me encuentren, me escriben y yo les contesto. A veces ¿Alguna red social? La que uso más académica es el Twitter, ¿cierto? O que el @KLGO Rodrigo Torres. Creo que esa. @KLGO Rodrigo Torres. Te escribes, Rodrigo, por correo postal, pero no te llegan.
diferente. No saben mi dirección. Sí. ¿Ya? Pero ahí siempre contesto, por Twitter contesto mucho este tipo de cosas. Y por correo que siempre me están escribiendo. Mis datos son públicos, todo el mundo sabe hasta mi teléfono. Por WhatsApp a veces no contesto. Pero el WhatsApp ¿Y Matías? ¿Alguna red social también que se pueden comunicar contigo? Bueno, siempre dejo mi correo en las presentaciones, así que matiasoto.quina@gmail.com, pero como Rodrigo, en menor escala, por supuesto, también me preguntan a veces por LinkedIn y esas redes sociales. Perfecto. Para los asistentes, informar que estas presentaciones van a estar disponibles aproximadamente una semana más por YouTube, así que ahí también van a estar disponibles ya a visualizar la presentación del día de hoy. Nada más que agregar, tanto Rodrigo Torres como Matías Otto, el tiempo que se dieron para poder presentar y exponer los interesantes temas que dijeron hoy día, presentaron hoy día. Así que nada más de la Universidad Autónoma y la carrera de Kinesiología, muchas gracias por el tiempo y la dedicación y la respuesta a las consultas que hicieron los asistentes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias Rodrigo, gracias Matías. Así que muchas gracias a los asistentes también por la participación, por la asistencia, por las preguntas que hicieron. Así que nos veremos en un próximo webinar que estaremos publicando en nuestras redes. Así que muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Que estén muy bien a todos.